una lluvia así de estrellas, un montón de cosas que cayeron, chocaron contra la atmósfera, así que se vieron. ¿Conoces el ojo? Sí, señor, es una formación que se ha hecho popular en YouTube, incluso. Los lugareños dicen esto no se puede formar, los científicos no pueden explicar cómo se formó eso, bueno, ¿no es cierto? Como el caso de la homeopatía, por ejemplo, que hemos hablado en un programa de eso. Creer que eso sirve, una tontería muy grande. Sin embargo, está en nuestra sociedad acá en Buenos Aires, en Argentina, está muy metido, y en grandes países, en el mundo entero también, ¿no? Está muy metido en la cabeza de la gente que eso sirve, ¿no es cierto? Así como la astrología. Creo que son las más fuertes que hay, la astrología y la homeopatía. Y bueno, y el psicoanálisis también. Sí, te cuento una. Cuente. Era un avistamiento de... Ya, ahora te voy a decir que es, no sé si lo escuchaste, seguramente lo escuchaste. Allá por el norte se avistó en México como orientado hacia el Pacífico, como cayendo al Pacífico. Y también creo que desde Puerto Rico se empezó a ver una lluvia así de estrellas, un montón de cosas que cayeron, chocaron contra la atmósfera, así que se vieron reventar. Te cuento, no sé si escuchaste la noticia. Recordó mucho a aquel final que tuvo la estación orbital Mir. Claro, se veía una cosa así. Mucha gente lo filmó, no sabía qué era lo que estaba pasando en el cielo. Bueno, te cuento que son 4 o 6 satélites de SpaceX que se cayeron. Uy. No solo eso, se van a caer 40 en total. ¿Qué pasó? Bueno, puede fallar. Sí, puede fallar. Pero viste, de los 49, te cuento por qué es. Básicamente por una erupción solar, por una tormenta geomagnética. Recordemos lo que habíamos anticipado la pasada semana con las tormentas solares y el ciclo de manchas que nuestro querido Astro Rey está teniendo en estos momentos. Pero eso, justo estábamos hablando de eso ese día, y en ese momento que nosotros estábamos charlando el viernes pasado, ahí estaba pasando todo esto. Y una erupción solar anormal, totalmente fuera de época de manchas exageradas, o de la época del ciclo solar en el que tiene muchas manchas, que ocurre cada 5 años y que se va a cumplir, cada 11 años, y que se va a cumplir ahora en el 2025 el máximo. O sea, no estamos en el máximo ahora, 2022 no estamos cerca del máximo, pero no tal. Y ocurrió como una gran sorpresa. ¿Qué pasó? La semana pasada SpaceX lanzó los 49 satélites, y de esos 49, 40 quedaron afectados por esta tormenta por este mismo motivo. La tormenta afectó el campo magnético de la Tierra, recalentó la atmósfera en la parte superior. Eso hizo que se expandiera la capa de ozono superior, ¿no es cierto? Y los gases que se encuentran en la capa superior, al expandirse, la atmósfera tomó un tamaño un poco mayor. ¿Y qué pasa? Los satélites de SpaceX se lanzan en una órbita muy baja, a 200 kilómetros, y después van subiendo. Se hace eso porque si hay algún desperfecto, se pueden destruir muy fácilmente en la atmósfera sin ningún peligro para nadie. Pero ¿qué pasó? Al incrementarse el tamaño de la atmósfera ligeramente, se incrementó la presión la presión atmosférica donde estaban los satélites. SpaceX tuvo la inteligencia de poner los satélites de lado para evitar la mayor fricción posible. De hecho, esa es la razón por la que debe haber salvado 9 satélites. Pero el 40 que quedaron en una órbita elíptica descendente y chocando contra la atmósfera. 6, ¿cuántos fueron? A ver, yo tengo anotado acá. Fueron 6 a 8 satélites esos que explotaron, no tenemos el número exacto. Ha habido un viento solar muy intenso y esto ha quedado evidenciado si lo buscamos o rastreamos en los sitios de noticias. Por ejemplo, uno que encontramos que dice: un espectáculo de la naturaleza inolvidable e inigualable fueron las auroras boreales que iluminaron el cielo de Laponia. Esto es en cercanías a Noruega. Claro. Bueno, eso es por el mismo fenómeno. O sea, el viento solar, las partículas de alta energía que vienen del Sol... Esto es hace 6 horas, publicado. Esto está publicado hace 6 horas, pero se refiere al del viernes, ¿no? Al de la semana pasada, hace unos días. Sí, se dieron a conocer los videos de ese día. Claro. Bueno, ahí en esas auroras boreales lo que se ve son las partículas de alta energía que chocan con el campo magnético de la Tierra. O sea, al chocar con el campo magnético de la Tierra, estos se desvían y así es como la Tierra nos protege siempre de eso. Pero eventualmente, cuando la cantidad es mucho mayor, se reduce un poco este campo magnético ahí en los puntos donde se ven las auroras boreales, que son en el polo norte y en el polo sur. Exactamente, por eso esto fue dentro del círculo polar ártico. Claro, exactamente. En la Antártida tenemos menos posibilidad de verlas porque, bueno, no está habitado, digamos. Claro. Hay muy poco ahí. Pero si uno puede ver este video en los sitios de noticias, vamos a poder ver
algo que es de un color verde intenso cruzando el cielo de punta a punta. Claro, exactamente, son luces, es un espectáculo único. Esto lo transmitió el canal Tele 5, concretamente de Suecia, en directo, lo transmitió la TV en directo. Imaginemos, ¿no?, qué buen despliegue ha hecho la TV de aquel país, es de destacar. Sí, totalmente. Bueno, es un espectáculo único, la verdad. Aquellos que han tenido, son privilegiados, aquellos que han tenido la oportunidad de ver semejante cosa en el cielo. Pero bueno, por un lado, gracias a Dios, si la frase se me permite, a pesar de ser ateo, nosotros no vemos auroras boreales acá. Porque el día que las veamos acá, bueno, derrate, significa que, claro, sí, el desastre que puede ocurrir es muy grande. De hecho, las posibilidades de que estas partículas de alta energía golpeen en el cuerpo, pueden producir daños celulares muy grandes, incluso afectar, digamos, notablemente el ADN, producir más casos de cáncer. O sea, es peligroso vivir en una zona donde hay mucho. Claro, exactamente, sí. Bueno, esto es un evento que ocurre una vez sola, ¿no? En un momento, y después ya no se ven. O sea, a nadie le va a dar cáncer por estar ahí mirándolo un día. Pero bueno, si ocurre acá, empecemos a preocuparnos. Bueno, sí. Bueno, hubo una presentación de Starship. Sí. ¿La viste? La vi, sí, estuvo ahí incluso en todos los sitios. YouTube mismo tuvo su canal, lo pueden ver en la plataforma YouTube. Sí, de hecho Elon Musk subió un video de cómo sería todo el lanzamiento. Y un día antes, esto fue hace unas horas, y unas horas antes de eso, o sea, antes de ayer a la madrugada o antes de ayer a la noche, en ese horario, hubo una prueba durante la noche del levantamiento de la Starship, de todo el modelo Starship, que es el cohete Heavy, ¿no? El Super Heavy y la nave Starship. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? ¿Qué es el cohete? Bueno, el cohete Super Heavy es un cohete que tiene unos 70 metros de alto, que es la lanzadera o primera etapa de la Starship, que es una nave de 50 metros de alto, que acá la hemos hablado. Todo el conjunto mide 120 metros y es el cohete más grande jamás construido. De hecho, la NASA está construyendo en este momento el SLS, que es el sistema que va a llevar la cápsula Orion a la Luna, ¿no es cierto? Y es el cohete más grande que jamás se haya construido antes de ese. Bueno, el Starship es más grande que eso, o sea, de eso estamos hablando, y que va a ser capaz de poner en órbita baja unas 150 toneladas. Cuanto lo más grande que hay hoy en día para poner en órbita baja, pone 5 toneladas. Es una prueba. O sea que 5, 10 toneladas como mucho, no sé el de los chinos cuántos son capaces de poner en órbita. 10 toneladas creo. Estos son 150 en órbita baja. Una locura. Bueno, lo que va a pasar cuando esto esté listo, este año, donde vamos a ver creo que la primera prueba orbital para dentro de un par de meses, según los anuncios de Elon Musk, serían dentro de 1 o 2 meses, lo que significa que son 3. Todo los pronósticos que hace. Todo en el marco de la Luna. Sí, esta va a ser la nave que se va a usar como módulo de aterrizaje lunar, ¿no es cierto? Se va a quedar plantado en la Luna como un edificio de 50 metros prácticamente, porque queda paradito ahí, son 50 metros de alto. Ahora, si lo planteamos a nuestros oyentes para que lo imaginen, es como ver un silo de esos de grano que solemos ver en los campos bonaerenses, pero magnificado. Claro, sí, son 50 metros por 9 metros de ancho. Es como poner un par de estos hilos parados uno sobre otro. Claro, sí, para que le gusta indagar y buscar por YouTube, hay un video del cohete Heavy, que es el cohete que tiene 9 metros de ancho, es el que la lanzadera está, todo el cilindro tiene 9 metros de ancho, ¿no? Y 70 de alto. Y abajo tiene obviamente 29 motores Raptor, que son los motores más potentes, los motores químicos más potentes que hay hoy en día, ¿no? Y tiene 29 de esto. Bueno, hay un video en el que se la ve que la están transportando por una ruta costera, parada, y es una cosa monstruosa que ocupa toda esa tremenda avenida, son 9 metros de diámetro, ¿no? Está llevado en un camión especial y de forma vertical. Una monstruosidad, la verdad. Para los que nos gustan ver los lanzamientos de cohetes y ver los cohetes, esto nos parece algo espectacular, ¿cierto? Bueno, pero más allá de eso, te voy a dar un adelanto para el segundo bloque. Así dejamos a alguien pensando, o a alguno que de vez en cuando llama
pensando en este problemita. Hubo en el año 1990 una mujer extraordinaria, de la cual vamos a hablar en el segundo bloque, Marilyn March, o Marilyn Vos Savant, ¿no? Porque ella eligió cambiarse el apellido, ahora lo contábamos después y todo eso. Que trabajaba para una revista, le lleva un problema, y el problema es el problema de las tres puertas, o la paradoja de Monty Hall. Yo te la cuento, no sé si la conoces, creo que el problema es bastante conocido. Hay tres puertas, es un concurso de televisión, hay tres puertas, y detrás de las tres puertas hay en cada una cabra. En una hay una cabra, en otra hay una cabra, y en otra hay un auto 0 kilómetros, ¿no? Vos abrís la puerta y te llevas lo que hay del otro lado de la puerta. Te llevas la cabra o te llevas el 0 kilómetros. Interesante. Así que tenés que elegir una puerta, la 1, 2 o 3. Parece fácil. Parece fácil, ¿no? Elegís una puerta. Listo. Y el conductor del programa no te abre la puerta, pero él, que sí sabe dónde está el auto, abre otra puerta, una puerta en donde hay una cabra, y te dice esta no es, y te da la oportunidad. ¿Querés cambiar de puerta? Ahora, la pregunta es, estadísticamente, ¿qué te conviene? ¿Cambiar de puerta o quedarte con la puerta con la que tenés? Es lo mismo. Buena paradoja. Bueno, la charlamos después en el segundo bloque. Si alguien sabe la respuesta y nos quiere ayudar, llame al 4662-5768. En YouTube, Ciencia Suelta. En YouTube, Ciencia Suelta, llame y comuníquese con nosotros y nos dice cuál es la respuesta. Y después en el segundo bloque nosotros la damos. Y hablábamos de Starship hace un momento, y te cuento, esa nave tremenda, monstruosa, de 70 metros y la otra de 50 metros, la levantaron con el brazo de la torre, o sea, ya están listas las pinzas. ¿Ya se puede utilizar operativamente la pinza? Sí, ya las levantaron. De hecho, levantaron una nave, la pusieron en la plataforma de despegue que tiene el silenciador ese, amortiguador de sonido y amortiguador de temperatura, que es una plataforma, ¿no? Como una mesa. La apoyan ahí y arriba de esa la otra, ¿no? Y eso lo hicieron con los brazos que están en la torre, ¿no es cierto? La lateral que sostiene el cohete. Entre que dieron a conocer esos brazos hasta que fueron operativos, le digo que no pasó más de un año. No, y eso es una construcción, es un edificio de 140 metros, la torre que está al lado. O sea, no es una construcción muy simple. Y la hicieron por etapas, ¿no? Son bloques que se acoplan uno arriba del otro. Es impresionante, la verdad que eso es... Yo no veo el día, ya quiero que llegue el día ese en el que veamos despegar semejante monstruo, a ver dónde... Bueno, pero Elon Musk anunció que va a llegar para los próximos vuelos, o sea, cuando esté 100% operativo, Starbase, que es el lugar en Boca Chica donde se hace todo el trabajo, va a pasar a ser un lugar donde se trabaja con investigación y desarrollo, y las naves van a despegar de las plataformas petroleras que tiene, 2 plataformas petroleras que compró exclusivamente para esto, ¿no? Para hacer plataformas de despegue y aterrizaje. Desde el despegue del Saturno V creo que no se ve algo así, corríjame, pero no recuerdo de otro despegue de una nave de estas envergaduras. No la hubo. Así que esto es un evento que no ocurre hace ¿cuánto? ¿Desde el 69 sería? Sí, señor. Desde el 69. Saturno 5, sí. 69, sí, Apolo. Claro, son 30, 52 años. Claro. Desde hace 52, y si lo vemos... no sé cuándo será el despegue totalmente funcional, pero el despegue totalmente funcional será dentro de un par de años, me imagino, ¿no? Y esta es la primera prueba, así que sería después de 54 años, una cosa así. Pero la prueba que se va a ver este año es algo que no se ve desde hace más de 50. Así que bueno, va a ser algo muy interesante, ¿no? Bueno, parte de la historia. Más de 50 no, serían 48. Pues Saturno, ¿cuánto fue el último vuelo del Apolo? Serían 74, ¿no? 74, sí. Sí, bueno, desde ese año más o menos. De las misiones oficiales, porque vio que los conspiranoicos le agregan misiones. Claro, sí, está el Apolo 18, ¿no? Que no existió nunca. Las misiones negras. Es muy interesante los conspiranoicos, porque vos tenés a aquellos que te dicen que hubo misiones posteriores y a aquellos que te dicen que nunca llegamos. Claro, a la luna, los dos polos opuestos. Tenemos los dos ahí para discutir. Pero hablando de conspiraciones, acá en el Delta, pues hay que ocurre algo muy interesante. Hay avistamientos hay gente que dice que ve cosas en el cielo que no comprende, más allá de que seguramente tienen alguna explicación. Si tuviéramos más datos podríamos tratar de aventurar una explicación de qué es lo que vieron. Pero lo interesante es que han descubierto hace unos cuantos años, razón por la cual creo que en el programa de Telenoche aparece un programa dedicado a el ojo. ¿Conoces el ojo? Sí, señor, es una formación que se ha hecho popular en YouTube, incluso.
Sí, es una formación, es como una especie de laguna perfectamente circular, pero es un círculo perfecto que tiene adentro una isla que casi tiene el mismo tamaño, que deja unos pocos metros alrededor nada más, que también es circular y es un círculo perfecto. Un ojo. Un ojo, claro, se ve como un ojo, ¿no? Y el círculo interior se mueve de forma circular, ¿no? Adentro del otro círculo que lo contiene. Es como una pequeña laguna de 150 metros de diámetro, que tiene una isla que tiene unos pocos metros menos de esos 150. Y bueno, obviamente, al ver eso que es poco frecuente, los lugareños dicen esto no se puede formar, los científicos no pueden explicar cómo se formó eso. Bueno, lamento ya para aquellos que les asombran todo este tipo de cosas, que sí tiene una explicación de cómo se forma eso, ¿no? O sea, no se engaña, o sea, sí se puede formar. De hecho hay otras formaciones, ¿no? En otros lugares del mundo de deltas que tienen estas islas circulares. Esteros de Liberá en Corrientes, lo puede encontrar en las islas de Ibicuí en Entre Ríos, puede encontrar estas caprichosísimas formas, con formas que son muy elaboradas y muy caprichosas. Bueno, igualmente es un evento físico que es un proceso que va ocurriendo, ¿no? Básicamente en algún momento, como en todos los lugares, en todos estos deltas, se forman islas flotantes y se abren lugares, ¿no es cierto? Y la misma vegetación acumula sedimentos y va formando lagunas e islas adentro de esas lagunas. Y a veces se forma una isla muy estable adentro de una laguna que tiene casi el mismo tamaño o muy poco, como en este caso, que es un evento muy poco frecuente, pero si le das el suficiente tiempo y los sedimentos son lo suficientemente fuertes, esa isla va a perdurar y va a girar. ¿Y por qué gira? Bueno, básicamente vos tenés un objeto flotando en un estanque así, de esta manera, y lo más probable es que su movimiento sea circular, porque es muy difícil que el movimiento sea recto sin girar. ¿Y cómo obtiene esa forma redonda? Esa es la segunda pregunta. Porque en ¿no? los bañados no hay corriente, señor. Es para donde sopla el viento, para donde va a dar la forma. Claro. Por eso sería lógico pensar que se va a hacer un óvalo o un círculo. Exactamente, porque golpea en los bordes y se va deformando y aplanando y aplastándose. Y bueno, obviamente, fíjense, piensen en una figura geométrica que tiene vértices. Una figura geométrica que tiene vértices, que está contenida dentro de otra que por ahí tiene vértices también, o sea que no son círculos perfectos o óvalos perfectos. Y uno va a encontrar que siempre lo más probable que ocurra es que un vértice choque contra un lado. Exactamente. Y básicamente eso es lo que va haciendo que se vaya formando un círculo. Además girando, ¿no? Explicamos a nuestra gente que lo que llamamos el camalotal, o el camalotaje, como le dicen los isleños, es algo similar al manglar que se suele ver en algunas islas de Brasil, por ejemplo, o del sur de Estados Unidos, que son muchas raíces sostenidas en el fondo del agua. Esas plantas están agarradas al lecho del bañado del agua con raíces, por lo cual son tan móviles y tan plegables. Claro, exactamente. Bueno, a veces se producen islas totalmente flotantes, ¿no? Que no tienen que no tienen el agarre del resto y que están flotando, como en este caso, que flotan en un área que tiene no sé qué profundidad tendrá, pero no tiene más de 1 metro, creo, una cosa así. Así debajo de la isla está arrastrándose con el fondo prácticamente. Es un fenómeno que se da en bañados, esteros, manglares, en todos lugares que tienen agua acumulada, pero sin una corriente fija estable. Claro, exactamente. Son terrenos inundados. Claro, son terrenos inundados con sedimento acumulado y entrelazado, agarrado con las raíces, ¿no? Claro. Básicamente. Bueno, eso es rompimos el mito que anunció anoche Telenoche, así que... El ojo no era tal ojo. Claro, no es un ojo, es una cosa totalmente común, no pasa nada, no hay alienígenas por ahí, no los hay. Más allá que los mitos populares que bueno, ahora tenemos el corte, ¿no? Sí. Corte comercial. Bueno, entonces volvemos con mitos populares y hablemos de esta mujer y este problema que anunciamos, el de las 3 puertas. Bueno, seguimos entonces con el problema de Marilyn. ¿Te parece? Cuente, por favor. Habíamos planteado el problemita de esta manera. Existen 3 puertas, ¿no? Y dentro de esas, detrás de cada una de las puertas, hay algo que te podés llevar si acertás. En 2 de las puertas hay cabras, o sea, un premio sin valor, ¿no? Si queremos, para simplificarlo, podemos decir las puertas están vacías.
pero el problema original lo plantean con cámaras. Y en una de las puertas hay un 0 kilómetro. Hay un auto 0 kilómetro. Así que vos tenés que elegir una de las 3 puertas. Ese era el problema que tenía Marilyn. Que había... esta mujer, bueno, te cuento algo de ella entonces, primero. Vamos a hacer un para poner un pantallazo, básicamente quién es. Esta mujer es la persona con el IQ más grande, más alto registrado. De hecho está en los libros Guinness como la persona más inteligente. Entró a los 23 años con un IQ medido de 228. Exacto, claro, que es, digamos, algo extraordinario porque se asume que Einstein tenía 170 de IQ, una cosa así, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona muy, muy inteligente. Que tuvo una vida, digamos, que fue a los ponchazos, es de 1946, de una época, digamos, donde quizás las mujeres estaban liberadas. Calculá, esta chica tuvo 23 años en el 69. Declaró en el año 2009 estas palabras: las cosas nunca fueron fáciles para mí. Ser mujer e inteligente se presentaba siempre como algo peligroso. No tuve una infancia feliz, odiaba el colegio. Muchas veces me sentía frustrada por ser tratada como una ciudadana de segunda clase. Una niña así ninguneada. Mis padres y profesores veían mi inteligencia como algo simpático, nada útil. Esto confesó ella misma en el año 2009. Claro, confesó en el 2009 que le pasó en su época, digamos, de adolescente, ¿no? Que es en la década del 70, del 60 y 70. Claro, claro. Pero bueno, que es algo que hoy, por lo menos en los países de primer mundo y en Occidente, no ocurre. Digamos, hoy en día a la inteligencia no se la desprecia como antes. Antes quizás al nerd, al sabelotodo, al ratón de biblioteca, ¿no es cierto? Es una persona a la que los demás lo despreciaban un poco, lo buscaban como chivo expiatorio, como de alguna forma para hacerle bullying, ¿viste? El candidato al bullying. Pero hoy eso ya está un poco más roto, quizás. Y esa, bueno, al ser la mujer más inteligente, por lo menos en cuanto a la lógica matemática, bueno, era víctima de este tipo de cosas, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, fue a la facultad, tuvo una formación en matemática. Antes pasó por filosofía, también estuvo estudiando negocios, trabajó en el emprendimiento familiar que eran tintoreros. Tintorero, exactamente, sí. Sí, fue destacó, digamos, como poco en esa época, ¿no? Quizás con un enfoque o con un tutor podría haber sido dirigida para otro lado, pero bueno, no lo fue. El asunto que después termina trabajando en Paradise Magazine, ¿no? Una revista en la que ella tenía una columna. Ahí es donde empieza a hacer algo, ¿no es cierto? Pregúntale a Marilyn, creo que se llamaba la columna. Sí, pregúntale a Marilyn. Y en esa columna la gente le hacía preguntas sobre algún tipo de problema. Hasta que llega finalmente, en 1990, el problema de Monty Hall, en honor a un presentador de programa, conductor de programa que recientemente había fallecido, ¿no es cierto? Uno de estos presentadores ómnibus, como existió aquí en nuestra Argentina Pipo Mancera o Leonardo Simmons, esa clase de programas que ocupaban, por ejemplo, una tarde de sábado completa, con variedad. Exactamente, Hall. Bueno, el formato. Exactamente, y bueno, una de las cuestiones que se preguntaban era si en este caso en particular, que era el problema de Monty Hall, el caso de las 3 puertas, en donde vos abrías una puerta y tenías un premio basura, ¿no es cierto? Otra puerta, un premio basura, y en otra puerta tenías un auto 0 kilómetro. ¿Cuántos programas de concurso explotaron eso? Claro, hay muchos programas que explotan eso. Después te piden a ver si querés cambiar, te abren una puerta, primero, una puerta en la que no hay premio, la tuya, la elegida, todavía no se abrió, y te dicen si querés cambiar de puerta. Bueno, a Marilyn respondió que sí convenía cambiar de puerta, que eso duplicaba la probabilidad de ganar, ¿no es cierto? ¿Qué quieres hacer? Pero le han contestado cosas. Sí, es verdad que hubo respuestas, y de grandes matemáticos. ¿Tenés alguna por ahí, alguna cosa de barbaridades que le han dicho? Dice por acá: estoy convencido de que recibirías muchas cartas de estudiantes universitarios y de instituto, quizá deberías quedarte con sus direcciones para que le echen una mano en futuras columnas, dijo Robert Smith, un doctorado por la Universidad de Georgia.
Y contestaron muy mal, la verdad, ¿no es cierto? Y bueno, aunque no tuviera razón. Esto ya es un poco más duro lo que viene acá, una más durita le doy. A ver. Ya hay suficiente analfabetismo matemático en este país como para que venga la persona con el coeficiente intelectual más alto y extenderlo más. Una vergüenza, dijo Scott Smith, doctorado de la Universidad de Florida. Gran matemático, ¿eh? Sí, y además, un matemático reconocido. Y lo interesante de eso es que el tipo está criticando la mala formación en matemática y se está equivocando. O sea que en su misma frase el tipo prueba de que sí hay una mala formación en matemática porque él no lo pudo resolver. Se necesitó a la mujer más inteligente del mundo para que lo hagan, ¿no? Que la persona más inteligente, quizás. Si aceptamos las medidas del IQ, ¿no? Que eso son todo un cuestionamiento. Yo tengo un cuestionamiento respecto a estas medidas de IQ porque en realidad no suelen medir exactamente si una persona es más inteligente, más capaz que otra. Simplemente miden dentro de estos parámetros, tenemos la mejor persona para resolver este tipo de problemas. Opinó un filósofo. Quizá las mujeres piensan los problemas matemáticos de una forma distinta que los hombres, dijo Don Edwards, un de estos muchachos que estudian esta disciplina, un filósofo. Claro, sí. Pero bueno, el cuestionamiento, la cuestión es que Marilyn tenía razón. Sí. Y también hubo así como le han dicho todo los hombres, también hubo disculpas posteriores en cuestión a esto, en las que le han reconocido su valor y le han pedido disculpas también, ¿no es cierto? Después del hecho, porque eso también ocurrió y habría que reconocérselo. Principalmente porque cuando uno está arriba de todo, en la soberbia, uno se olvida de que puede equivocarse. Alguien sí reconoció, Robert Sachs, catedrático de matemáticas de la Universidad George Mason, dijo: una de las personalidades que intentó refutar con fuerza la tesis y escribió: tras quitarme la vida de mi ojo, reconozco que ahora me toca tragarme mis palabras. Como penitencia he respondido a todas las personas que me escribieron para castigarme. Cierto, una enorme vergüenza profesional. Exactamente, y bueno, sí, ese creo que fue el más fuerte de todos, pero otros le han pedido disculpas y la llegaron a revalorar. Pero la revaloración de ella, porque una mujer muy famosa en 1990, después termina siendo totalmente degradada, nadie leía su columna, fue desprestigiada a nivel nacional. Y bueno, al año siguiente, en el año 91, ya tenía la disculpa de estas personas, pero igual ella seguía con un desprestigio total. Recién en el año 1992 empieza a recuperar el 70% de lo que ella alguna vez tuvo, ¿no es cierto? Y después, bueno, se fue recuperando con los años. Estamos hablando de alguien que escribe una columna popular y la recuperación para ella es importante, ¿no es cierto? Pero bueno, lo interesante es que es... más vos incrementás tus probabilidades de ganar al cambiar de puerta, y esto es algo antiintuitivo y la mayoría no lo llega a comprender con 3 puertas. Pero yo tengo una proposición, porque esto se resuelve, a título ilustrativo te lo digo, esto se resuelve con probabilidades condicionales, o sea, con algo que se llama teorema de Bayes, que no lo vamos a explicar por radio porque es una locura explicar un teorema por radio, pero básicamente vos tenés las probabilidades condicionadas, es decir, cuál es la probabilidad de que de tal cosa si tal otra ocurrió antes, ¿no? Es básicamente así. Pero la forma más fácil de ver este problema es pensarlo con muchas puertas. O sea, vos en lugar de tener 3 puertas tenés 100 puertas. Bueno, está ahí. Porque fue una de las soluciones que se dieron en esa época, ¿no es cierto? No es que yo esté inventando nada con esto. Son 100 puertas. Entonces vos tenés que elegís una puerta y el presentador no abre la puerta, te abre las otras 98, y en esas otras 98 hay todo cabras, y te dice: bueno, ahora el auto está en la puerta que vos elegiste o en la otra que yo dejé. Y bueno, ahí creo que se entiende que es mejor cambiar de puerta porque es más probable que esté en la otra. Pero bueno, esto quizás haya que madurarlo y a la mayoría no les cae de entrada. Hay que presente. Pensar bien el problema. Bueno, sí, presente, todavía lo estaba discutiendo, ¿no? Pero es muy interesante, y de hecho, bueno, quizás propongamos ver algún tipo de concurso en las semanas venideras con este tipo de problemas, a ver quién lo resuelve. Bueno,
Sin ir más lejos, hace un rato hablábamos del ojo, ¿no es cierto? El ojo, el problemita, ya cambiando de tema y volviendo a la realidad que nos rodea diariamente. Tenemos muchos mitos populares relacionados con cosas fantásticas y tendemos a creer en lo fantástico. Recién hace un momento hablábamos de este problema de las tres puertas, y o sea que es la paradoja de Monty Hall, creo que tiene ese nombre, como paradoja o problema de Monty Hall. Y ahí, por ejemplo, ahí se ve un sesgo que tiene que ver con el sesgo del status quo, creo que se llama, o algo así, en donde nosotros, por el funcionamiento de nuestro cerebro, tendemos a no querer cambiar lo que ya tenemos. O sea, yo ya tengo la puerta, no voy a cambiar de puerta, a ver si cambiarlo de la puerta no es la pierdo. Y puede ser que la pierdas, pero la otra tiene más probabilidad de ser. Pero bueno, ese tipo de sesgos, como los sesgos de confirmación, por ejemplo, que son los más fuertes que tenemos, en el que nuestro cerebro nos engaña a nosotros mismos, ¿no? El sesgo de status quo es uno, y el sesgo de confirmación, que lo hemos hablado en otros programas, tiene mucho, pero mucho, que nos provoca caer en los mitos populares más fuertes que tenemos. Y por eso que un terraplanista puede tener razón desde su punto de vista en lo que piensa, ¿no es cierto? O una persona que tira las cartas, alguien que dice que el tarot sirve y que adivina y un montón de cosas más, y que esa persona debe estar segura de eso. Y personas que, aunque hay mucho chanta, yo creo que casi todos, o por no decir todos, para no dejarle alguna excepción, pero también está la persona que va y que recibe, ¿no es cierto?, esa adivinación de parte del tarotista. Y esa persona se va a basar en los casos de éxito que le contaron. Es decir, no, pero si yo escuché que una persona que me adivinó y que esto que el otro, bueno, está bien. A mí una vez me tiraron las cartas hace como 10 años y me dijeron que dentro de 10 años iba a pasar esto que está pasando ahora y le pegó. O sea, ese tipo de cosas son sesgos de confirmación. Significa que vos ignorás todas las demás cosas que te pasaron y te quedás con la exitosa, cuando la mayoría de las cosas que te pasaron no tenía razón el tarotista. Lo mismo pasa con el astrólogo, con la astrología, y también tendemos a creer eso. Y esas cosas, así como el problema de la dificultad de resolver el problema de las tres puertas, tiene que ver con cómo está conformado nuestro cerebro. Y esto se puede revertir, uno puede sortear el problema si se pone a pensar. Entonces yo me pongo a pensar, a ver, todo esto establecido, ¿no es cierto? Como el caso de la homeopatía, por ejemplo, que hemos hablado en un programa de eso. Creer que eso sirve, una tontería muy grande. Sin embargo, está en nuestra sociedad, acá en Buenos Aires, en Argentina, está muy metido, y en grandes países, en el mundo entero también, ¿no? Está muy metido en la cabeza de la gente que eso sirve, ¿no es cierto? Así como la astrología. Creo que son las más fuertes que hay, la astrología y la homeopatía. Y bueno, y el psicoanálisis también. Pero no vamos a pelear con el psicoanálisis ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esto? Bueno, básicamente, evidencia primero. Evidencia primero y tratar de ignorar los sesgos de confirmación. Tratar de ver que si un hecho cumple con lo que yo pienso que es verdad, ¿no es cierto?, con esta cosa que yo creo, como por ejemplo puede ser el que me tiró las cartas. Mira, ahora está pasando lo que me tiró las cartas. Entonces yo tengo que hacer el ejercicio de pensar cuántas veces esto no pasó. Entonces, si yo no puedo, o quizás cuántas veces esto pudo no haber pasado, pero esa información yo no la tengo porque está oculta, y a mí me llega solamente el caso de éxito, ¿no? Que esto pasa mucho con la homeopatía. En la homeopatía se suelen contar cuáles son los casos de éxito, pero nadie te dice cuáles fueron los fracasos, ¿no es cierto? La gente que fracasó con eso. Bueno, si nosotros somos capaces de hacer este pequeño ejercicio y ponernos a pensar, entonces podemos sortear el engaño. Y los chantas no nos pueden hacer tanto daño. Más allá de que todos estamos sujetos a esto, hay que saber que uno es débil y que lo pueden engañar. Y desde ese punto de vista, uno puede evitar el engaño en la mayoría de los casos. Porque susceptibles de engaño somos todos, yo también. Yo no estoy hablando de una posición muy altanera, ¿no es cierto? Yo estoy diciendo que esto nos pasa a todos. A mí también me puede pasar. Y principalmente hoy en día con la homeopatía, ¿no es cierto?
que es algo que le hemos dedicado a un programa que está subido al canal de YouTube por si a alguno le interesa el caso. En la homeopatía, bueno, yo el caso te lo comento, si te parece. En la homeopatía teníamos un pequeño problema, que hay una solución que se supone que cura, y se supone que cura porque está relacionada con los mismos efectos de la enfermedad que quiere combatir, cosa que no está basada en ninguna teoría ni ninguna prueba, simplemente como está relacionada con los efectos se supone que esta cura. Y para curar lo que se hace es diluirla de una forma muy particular, o sea, se pone una parte muy pequeña, que es de una centésima prácticamente, una gotita, en una solución inerte. Esta disolución de la solución, que supuestamente la sustancia en una solución, después se la mezcla por un proceso de mezcla, o sea que se pierde la gotita ahí adentro, dentro de ese frasquito, y después se la divide, se toma de ese frasquito una porción, ¿no es cierto? Y se la divide y se forman 100 partes. O sea, se toma una centésima parte de eso y se forma otro frasquito con una solución. Bueno, ya cuando hiciste la primera, eso se hace 30 veces, por lo menos. No, por lo menos no, digamos. En algunos casos se hace 30 veces y como algún fanático de estos homeópatas me contestó en alguna ocasión, hay algunos remedios homeopáticos que son el 1C. Bueno, el 1C también se puede equivocar, porque vos fíjate que hay una gotita disuelta en un frasco, ¿no? En un frasquito chiquitito, y vos tomás de ahí una gotita. Esa gotita que vos tomaste para volver a mezclar otra vez, puede ser que tenga la sustancia original o que no la tenga, o que sea solo agua azucarada o lo que sea, y después la mezclas de vuelta en la solución. Bueno, señores, esa es la forma en la que se producen los remedios homeopáticos y no tiene ningún sentido. Es una estupidez total. Y si fueran con un sabor que no fuera el que tienen, medio dulzón, no serían tan populares. Sí, no sé, no lo sé. Porque asocia nuestro cerebro el sabor a los efectos. Porque tenga buen sabor, va a ser bien. Sí, bueno, el sabor, el azucarado tiene mucho que ver, ¿no? Con eso. Porque produce una satisfacción la cosa dulce. Exactamente. Así juega nuestro cerebro. Sí, sí, y bueno, también con el dicho de que eso tiene un efecto positivo cuando en realidad no lo tiene. El famoso efecto placebo. Exactamente, sí, sí, un efecto placebo es en lo que se basa. O sea, como vos descartaste, el placebo es un porcentaje bajo de éxito, ¿no es cierto? Que no me acuerdo ahora cuánto es, creo que es un 15%, 20%, pero no me acuerdo, así que el número no lo tomen en cuenta, estoy diciendo algo que está mal. El punto es que el efecto placebo es prácticamente que es la casualidad, es que se curó por casualidad. Y si vos descartas... Lo curó la fe, diría alguien. Claro, sí, una cosa así. Pero si vos descartás todos los fracasos y te quedás solo con los casos de éxito, obviamente hiciste ahí, vos cometiste este problema del sesgo cognitivo, o sea, vos del sesgo de confirmación, en donde vos tomás este caso exitoso y te basás en eso. Bueno, obviamente, si le pegaste por casualidad, bueno, está bien. Así cualquiera hace un remedio que sirva. De hecho, la homeopatía no está considerada medicina, es otra cosa aparte. Es como ocupa el lugar de esto que te estoy diciendo, de la astrología, del tarot y del terraplanismo. Cerrando el programa, nos quedamos con el problema de Marilyn y vamos a redondearlo porque es algo que creo que por ahí alguno se quedó en cómo se resuelve esto. ¿Sabes cómo lo podés practicar? Con un juego de cartas. Me gustó, con un juego de cartas como que sí. A ver, que yo tengo un mazo de cartas mezclado, no sabemos dónde están las cartas. Entonces te doy a elegir para sacar el ancho de espadas, o sea, el as de espadas. Si vos sacás el as de espadas, ganás y te ganás un 0 kilómetros. Entonces elegís una carta. Listo, la apartamos. Esa carta no se da vuelta, queda la carta apartada. Ahora, de las otras 39 cartas, yo agarro 38 que no son el ancho de espada, ¿no? Y dejo una. Perfecto, fíjate lo que pasó acá. Hay 40 cartas, vos elegís una de las 40, que puede ser cualquier carta. La probabilidad de pegarle al ancho de espada es de 1 en 40, o sea, muy poco. De las otras 39 que quedan, yo te doy vuelta a 38 que no son el ancho de espada. Perfecto. Vos elegiste una primera ahí. Y ahora te digo, ¿querés cambiar? Bueno, este es el mismo caso de las 3 puertas puesto con cartas. Y se ve
el problema con el que todos estos matemáticos en 1990 desprestigiaron a esta mujer que resultó ponerlos a todos, a hacerlo quedar a todos como estúpidos, ¿no? Y quien les habla también dentro de ese grupete a quien se llevó puesto el problema. Sí, bueno, eso le pasa a todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de ver este problema en la facultad, así que no sé lo que hubiera pasado en otras condiciones. Pues estábamos viendo, digamos, esto para resolverlo con teorema de Bayes y se resolvió ahí en ese momento. Así que no presentó, digamos, un reto mental muy grande porque prácticamente me dieron la solución. Pero caímos ante el mejor, la mejor. Sí, cayeron todos los matemáticos, cayeron ante la mejor. La verdad que sí. Bueno. Cerramos, vamos a la banda, ¿te parece? Sí. Dale, bueno, nos despedimos entonces, hasta la semana que viene. Espero que hayan pasado un excelente día, una excelente noche y por supuesto que sea el peor del resto de sus vidas.